En este tutorial número 16 sobre el tema de disoluciones, se explicará un segundo ejercicio para averiguar la molalidad o M minúscula de una disolución. Recordemos que las concentraciones de las soluciones se pueden expresar en todas estas formas. Hasta este momento se han presentado tutoriales sobre estas 6 clases de disoluciones. En estas tarjetas aparecen enlaces de algunos tutoriales sobre estas clases de disoluciones. Los invitamos a que lo visiten. Analicemos el siguiente ejemplo. Hallar la molalidad o M minúscula de 408 gramos de solución de trióxido de diboro en agua, que contiene 8 gramos de trióxido de diboro. Primero colocamos los datos y nos están pidiendo que averigüemos la M minúscula, o sea, la molalidad. Recordemos que la solución está constituida por la unión del solvente y el soluto. La solución está conformada por 408 gramos. De ellos, 8 gramos son de soluto, o sea, del trióxido de diboro. Si a los 408 gramos de la solución le restamos los 8 gramos de soluto, nos da 400 gramos de solvente, que viene a ser el agua. Recordemos que el solvente es la sustancia que disuelve y el soluto es la sustancia que se disuelve. Los 400 gramos del solvente los podemos convertir a kilogramos. Para ello multiplicamos por un factor de conversión constituido por kilogramos y gramos. Los gramos van en el denominador para que puedan ser simplificados con estos gramos que se encuentran en el numerador. Se sabe que un kilogramo contiene 1000 gramos. Realizamos la simplificación de los gramos y al hacer la operación quedan convertidos en 0,4 kilogramos de solvente. Esta conversión se ha realizado porque la molalidad se da en kilogramos de solvente. A continuación, vamos a convertir estos gramos del soluto a moles. Para ello debemos averiguar el peso molecular del trióxido de diboro. Al mirar en la tabla periódica, la masa del boro es de 10,81, multiplicado por 2 átomos nos da 21,62, y el oxígeno tiene una masa atómica de 16, como son 3 átomos, en total son 48. Al sumar estas masas nos da un peso molecular de 69,62 gramos, que son equivalentes a una mol. Esta relación servirá para transformar los 8 gramos a moles. Se multiplica por un factor de conversión constituido por las unidades de moles y gramos. Y sabemos que para el caso del trióxido de diboro, una mol es igual a 69,62 gramos. Simplificamos los gramos, se realiza la operación y se obtienen 0,115 moles. Quiere decir que los 8 gramos de este soluto son equivalentes a 0,115 moles. Como estos son los moles de soluto que están disueltos con 0,4 kilogramos de solvente, mediante un planteo en una regla de 3 simple, se averigua en un kilogramo de solvente cuántos moles hay. Se averigua en un kilogramo de solvente porque la molalidad es la cantidad de soluto que hay disueltos con un kilogramo de solvente. Al realizar el raciocinio y simplificar los kilogramos, obtenemos como resultado 0,29 moles de trióxido de diboro. Como esta es la cantidad de soluto que está disuelto
con 1 kilogramo de solvente, quiere decir que esta solución tiene una concentración 0,29 molal o 0,29 m minúscula. Hemos averiguado la molalidad mediante regla de 3 simple, pero recordemos que en el tutorial anterior se dio la fórmula para hallar la molalidad, en donde los moles de soluto se dividen por los kilogramos de solvente. Se reemplazan los valores. Los moles de soluto son 0,115 y se dividen por los kilogramos de solvente, que corresponden a los 0,4 kilogramos. Al realizar la operación se obtiene como resultado 0,29 moles de trióxido de diboro. Como estos son los moles de soluto que están disueltos con 1 kilogramo de solvente, la solución es 0,29 molal o 0,29 m minúscula. Este enlace corresponde a imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando el canal de YouTube como aprendermas.com. Suscríbanse y compártanlo.